Virginia Giuffre, el rostro más reconocido entre las víctimas del escándalo de Jeffrey Epstein. Fue algo más que una simple denunciante, se convirtió en un símbolo de rebeldía y en un inquietante recordatorio para la poderosa red que una vez se mantuvo intocable tras el multimillonario depredador. En abril de 2025, el mundo se tambaleó una vez más. Virginia Giuffre falleció inesperadamente, dejando tras de sí no solo una profunda sensación de pérdida, sino un cielo lleno de preguntas sin respuesta. Pero antes de su último aliento, consiguió entregar lo que podrían ser las últimas y más cruciales piezas de un rompecabezas, fragmentos de verdad, lo suficientemente afilados como para perforar el muro del silencio. Pistas que podrían finalmente sacar a la luz los secretos que Jeffrey Epstein creía haberse llevado a la tumba. ¿Qué verdades descubrió? ¿Podrán desmantelar el imperio criminal Epstein-Maxwell de una vez por todas? ¿O sacarán a la luz una red aún más terrorífica, tan vasta y profunda que el mundo entero temblará cuando se revele? Virginia Giuffre. De jovencita que trabajaba en Mar-a-Lago a icono internacional de la justicia, su historia comenzó en el año 2000. Con solo 16 años, llena de esperanza e inocencia, aceptó un modesto empleo en el spa de Mar-a-Lago, el lujoso complejo turístico propiedad del entonces empresario Donald Trump. Se suponía que era un paso hacia la independencia. Pero un simple encuentro cambió el curso de su vida para siempre. Ghislaine Maxwell, elegante, rica y dominante, se acercó a Virginia con lo que parecía un sueño, un glamuroso trabajo de masajista y la oportunidad de viajar por el mundo. Lo que Virginia no sabía era que esta oferta no era más que una trampa, una puerta a un mundo de manipulación, abuso y horror inimaginable. En el centro de todo ello esperaba Jeffrey Epstein. Según Político, Maxwell había visto a Virginia leyendo un libro sobre masajes durante su turno y aprovechó ese momento para presentarle a Epstein, poniendo en marcha años de explotación orquestada por una red que prosperaba gracias al control, el secretismo y la impunidad. Incluso Donald Trump, en un raro momento de franqueza durante una entrevista concedida a la CNN en 2025, reconoció la intrusión de Epstein en su mundo. «Me robó a mi personal, incluida Virginia», dijo Trump sin rodeos. «Le dije que parara. No lo hizo. Así que le despedí». Sigue siendo una de las pocas veces que Trump ha hablado directamente de Virginia Giuffre, y es también la razón por la que Epstein fue expulsado del club Mar-a-Lago. Virginia es la primera víctima que habla revelando el imperio criminal de Epstein, comentó The Guardian. Virginia ha derribado los muros del poder, obligando a quienes antes se creían intocables a someterse a la justicia. La historia de Virginia cambió el mundo. Desde una trabajadora del spa de Mar-a-Lago, se atrevió a enfrentarse a una aterradora red de poder, sacar a la luz la verdad y convertirse en un símbolo de resiliencia. Los secretos que Epstein se llevó a la tumba y cómo Virginia los descubrió. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell dirigían su red como una pirámide, según ha descrito Virginia Giuffre en entrevistas con BBC Panorama y Miami Herald. Según ella, Maxwell se ponía en contacto con mujeres jóvenes prometiéndoles masajes o ayuda económica, y luego las atraía para que conocieran a Epstein. Una vez que una víctima es reclutada, a menudo, se ve obligada a referir a amigos para formar una cadena de reclutamiento generalizada. Según los documentos desvelados en 2019, en el juicio contra Maxwell, Virginia testificó que se trata de un sistema cerrado que funciona como una tupida red, en la que las jóvenes son tanto víctimas como herramientas para encontrar nuevas víctimas. Epstein y Maxwell no solo se basaban en promesas, sino que también aprovechaban puntos de contacto conocidos como escuelas de spas, centros deportivos e incluso fiestas de famosos para ampliar la oferta de esta red. En cuanto escapó de la red de Epstein en 2002, Virginia empezó a grabar sus experiencias. Desde vuelos en el Lolita Express a villas en Palm Beach, Manhattan, a Little St. James Island. Anotó nombres, lugares y detalles de los encuentros. Muchas de estas notas se convirtieron más tarde en pruebas importantes en el caso contra Maxwell y fueron utilizadas por el FBI en la investigación de Epstein 2018-2019.
Según The Guardian, en su testimonio de 2016, Virginia llegó a describir con precisión cómo Epstein organizaba un horario como el de una empresa en el que las víctimas se movían constantemente para que nadie las detectara. Virginia Giuffre fue puerta por puerta intentando convertir a la prensa en aliada. Virginia no se quedó callada. Desde el principio se puso en contacto con periodistas, entre ellos Julie K. Brown, del Miami Herald. Fue la serie de investigación de 2018, Perversion of Justice, que se basó en gran medida en el testimonio de Virginia, lo que llevó a la reapertura del caso Epstein, anulando el acuerdo de suspensión de 2008. Virginia también apareció en el programa Panorama de la BBC, concediendo una entrevista en profundidad en la que detallaba cada eslabón de la red Epstein-Maxwell. Sin detenerse ahí, siguió utilizando la ley como arma. En 2009, Virginia demandó discretamente a Epstein bajo el nombre anónimo de Jane Doe 102, pero en 2015 decidió salir del armario en público. En 2015, demandó a Ghislaine Maxwell por difamación. Maxwell negó haber actuado mal y calificó el relato de Virginia de invención. Según PBS, Virginia detalló lo que Maxwell y Epstein le hicieron desde vuelos privados hasta presentaciones a hombres poderosos. Ya no era solo una víctima. Se convirtió en el rostro de miles de mujeres que se vieron obligadas a guardar silencio. El resultado: Maxwell llegó a un acuerdo con Virginia y muchos documentos de la demanda fueron desclasificados en 2019, proporcionando al público un mapa de la red de Epstein. En 2021-2022, Virginia demandó al príncipe Andrés por supuestamente agredirla. El caso resultó en un acuerdo civil estimado en más de $12 millones, marcando la mayor victoria legal de Virginia. Estas demandas no solo buscaban justicia para ella, sino que también obligaban al sistema judicial y a figuras poderosas a rendir cuentas. Virginia también fundó Victims Refuse Silence. Las víctimas se niegan a guardar silencio, que más tarde pasó a llamarse SOAR. Denuncia, actúa, reclama. Esta organización ofrece a las víctimas un lugar donde contar sus historias y recibir apoyo jurídico. Según ABC News, Virginia quiere construir una comunidad para que otras chicas no se sientan abandonadas. No solo está luchando por sí misma, sino que está creando un salvavidas para docenas de otras víctimas. El periplo judicial de Virginia Giuffre es algo más que comparecencias ante los tribunales. Es una excavación de registros históricos que exponen cómo Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell operaban una red criminal sistemática y conmocionaron al mundo. El expediente de 4.500 páginas, un mapa de delitos, una lista de poderes. Y el día en que el imperio de Epstein se derrumbó. En 2015, Virginia presentó una demanda por difamación contra Ghislaine Maxwell. Según The Guardian, esta fue una importante palanca legal porque la demanda por difamación obligó a Maxwell a enfrentarse a miles de páginas de pruebas aportadas por Virginia y sus abogados. El caso se resolvió en 2017, pero lo más importante es que el tribunal conservó 4.500 páginas de documentos de este juicio. Y más tarde se convirtió en una mina de oro de información para los investigadores y la prensa. En agosto de 2019, un US tribunal desprecintó parcialmente el caso Maxwell, y el mundo quedó estupefacto. 4.500 páginas de documentos revelaron detalles de la red piramidal. Maxwell reclutaba a chicas y las obligaba a reclutar a más amigas, creando un sistema cerrado que funcionaba como una empresa criminal. Se mencionaba una lista de más de 150 personas entre empleados, guardaespaldas, abogados de amigos y figuras poderosas que habían visitado la casa de Epstein. Según Reuters, estos documentos son la primera vez que el público ha visto de primera mano la sofisticación y el alcance global de la red Epstein-Maxwell. Justo un día después de que se desvelara el primer lote de documentos, el 2 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey. Según la BBC, los documentos que Virginia inició desencadenaron una nueva investigación, sacudiendo a la élite del poder que había rodeado a Epstein durante años.
Figuras poderosas en el círculo interior. Los nombres de muchas figuras poderosas han sido mencionados en documentos y testimonios relacionados con Epstein, incluyendo miembros de la realeza, como el príncipe Andrés, a quien Virginia acusó de agresión, al resolver una demanda separada en 2022. El ex-US. El presidente Bill Clinton fue mencionado varias veces durante los vuelos en el avión Lolita Express de Epstein, aunque Clinton insistió en que solo realizó algunos viajes relacionados con el trabajo de la organización benéfica y negó todas las acusaciones. La constante aparición de su nombre en los registros sigue planteando grandes interrogantes. Donald Trump. El multimillonario y entonces presidente de Estados Unidos también aparece en los registros, sobre todo en relatos de actos sociales y fiestas en Mar-a-Lago. Trump ha negado cualquier irregularidad y nunca ha sido acusado de ningún delito, pero la mera mención de su nombre en el mismo contexto que el de Epstein ha bastado para provocar un frenesí mediático. El legendario abogado Alan Dershowitz, que defendió a O.J. Simpson, aparece 137 veces en el expediente. Dershowitz fue acusado de una acusación que él ha negado enérgicamente y ha afirmado repetidamente que era falsa. Aún así, sus frecuentes apariciones le han convertido en una de las figuras más candentes de la historia. Ex gobernador de Nuevo México y ex S.U. Bill Richardson también fue nombrado por Virginia. Richardson negó cualquier implicación calificándolo de desastroso error, pero su nombre sigue en la lista, y cada aparición aumenta la niebla de sospechas que rodea al caso y a otros más de 150 nombres. La lista, elaborada a partir de registros y testimonios, abarca a más de 150 personas entre empleados guardaespaldas, amigos, abogados, financieros, incluso personas que asistieron a fiestas o volaron en el mismo avión. Es importante destacar que ser nombrado no implica culpabilidad. Muchos eran simplemente contactos sociales o se encontraban por casualidad en la órbita de Epstein, pero algunos nombres estremecen a la opinión pública. Junto a las caras famosas, los archivos también contienen una serie de nombres de víctimas menores, pero sus identidades están estrictamente protegidas por el tribunal. Esto crea un círculo de misterio en torno a esta red, porque la gente solo ve la superficie mientras que la parte oculta permanece sellada. La U.S. ha confirmado oficialmente que no existe una lista oficial de clientes de Epstein como se había especulado anteriormente en las redes sociales. Un representante del DOJ dijo que algunos documentos permanecen sellados para proteger la privacidad de las víctimas y la legitimidad de las investigaciones en curso. Esto no borra las dudas, ya que los registros inéditos siguen dejando muchas conexiones ambiguas que se convierten en objeto de constante cuestionamiento público. Un detalle particularmente importante. Epstein había encontrado a Virginia Giuffre mientras ella trabajaba en el spa de Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump en Palm Beach. El suceso desató un gran debate sobre quién fue el responsable de detener a la red de Epstein en primer lugar y quién hizo la vista gorda. Antes de su repentina muerte en abril de 2025, Virginia dejó un poderoso testamento en el que solicitaba que se hicieran públicos todos los registros relacionados con Epstein y Maxwell. Su familia afirmó que Virginia nunca quiso que se enterrara la verdad. Quería que todo saliera a la luz hasta la última página del documento. Tras la repentina muerte de Virginia Giuffre, el mundo enmudeció. Los periódicos estadounidenses, desde el New York Post hasta Newsweek, empezaron a acceder a diarios privados y a una carta manuscrita que se consideraba el mensaje final de la mujer que había pasado casi media vida desenmascarando a la red Epstein. Y lo que encontraron en su interior fue a la vez inquietante y desgarrador, revelando una imagen sombría de sus últimos meses. Diario y carta desgarradora. La última evidencia psicológica. Según el New York Post, los diarios encontrados en su casa de Florida registran el dolor del miedo y recuerdos imborrables. Virginia escribió sobre los abusos físicos de su marido Robert Giuffre pocas semanas antes de su muerte. Los acompañaban fotos tomadas en el hospital que mostraban su rostro magullado, sus ojos hinchados y su cuerpo marcado por días de estrés y dolor.
Los diarios también muestran que Virginia sigue atormentada por la red de Epstein, por las llamadas, las amenazas veladas y los recuerdos imborrables. Siempre están ahí. Fantasmas del pasado, escribió. Cada vez que creo que he escapado otro recuerdo me hace volver. No se trata solo de fragmentos de palabras, sino de vívidas pruebas psicológicas que demuestran que la lucha interna de Virginia nunca terminó ni siquiera cuando estaba al borde de la desesperación. Entre los objetos abandonados, la familia de Virginia encontró una carta manuscrita publicada posteriormente por Newsweek que se consideraron sus últimas palabras. Con letra temblorosa pero firme, Virginia instaba a los padres, hermanas y hermanos de su madre a mostrar que las líneas de batalla están trazadas y que permanecemos unidos. ¿Es protestar la respuesta? No lo sé, pero tenemos que empezar por algún sitio. Hizo un llamamiento a familias y comunidades para que se levanten contra la violencia y la trata de seres humanos. Virginia admitió, no sé si protestar es la respuesta, pero tenemos que empezar por algún sitio. Un llamamiento para que el mundo no dé la espalda. La carta también refleja la determinación y el deseo de Virginia de exponer la verdad hasta el final. A pesar de estar atormentada, maltratada y sometida a terribles presiones, utilizó su último aliento para enviar un mensaje poderoso y humano. Las páginas del diario y las cartas manuscritas no son solo las últimas huellas psicológicas de Virginia. Son un mapa emocional que demuestra que su lucha nunca se detuvo. Virginia Giuffre ya no está. Pero sus palabras permanecen. Un recordatorio de que la oscuridad solo retrocede cuando nos atrevemos a hacer brillar una luz. En la oscura vida de Virginia había experimentado algunos días verdaderamente tranquilos. Aunque breves, no dejaron de ser un capítulo feliz. Virginia Giuffre, la vida después de escapar del diablo. Y el interminable viaje para encontrar la paz. Tras días oscuros atrapados en la red de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre, una joven que entró en el infierno, encontró por fin la salida. Pero la libertad no es una simple historia feliz. Es un camino lleno de cicatrices, heridas profundas y largas noches sin dormir. Cuando comenzaron los juicios y las investigaciones, Virginia, su marido Robert Giuffre y sus 3 hijos pequeños huyeron de Estados Unidos y encontraron refugio en Australia. Se instalaron en el valle de Glenning en Cairns y después en las afueras de Perth, en zonas más tranquilas donde Virginia esperaba que las pesadillas quedaran atrás y sus hijos crecieran en paz. Compró una pequeña casa de unos $52,000 y construyó una modesta granja. Virginia plantó cultivos, crió ganado y aprendió a vivir con alegrías sencillas. El olor de la tierra después de la lluvia, la risa de los niños. Fueron días felices, pero duraron poco. A pesar de haber dejado atrás a Epstein Maxwell y aquel oscuro mundo, sus recuerdos perduraron en su mente. En una de las entradas de su diario, Virginia escribió: «Cada vez que creo que he escapado otro recuerdo, me hace volver». Esos fantasmas del pasado nunca desaparecieron. Se colaban en cada sueño cada mañana como si quisieran recordarle que la libertad nunca era completa. La lucha legal de Virginia trajo justicia, pero también enormes indemnizaciones. En 2022, llegó a un acuerdo con el príncipe Andrés, que se rumoreaba oscilaba entre los 3 y los 12 millones de dólares. Virginia destinó parte del dinero a SOAR Speak Out Act Reclaim, la organización benéfica que fundó para apoyar a las víctimas de abusos en el tráfico de personas. A pesar de tener en propiedad una casa y una pequeña granja, Virginia no pudo superar el trauma emocional. Su matrimonio con Robert, que una vez fue su pilar, se fue desmoronando poco a poco. Más tarde se encontraron diarios privados que demostraban que había sufrido brutales abusos. Las marcas, los moratones, el dolor y el agotamiento no solo estaban en su cuerpo, sino también en su mente. Con solo 41 años eligió su vida. El misterio que rodea a la muerte y las preguntas sin respuesta. En abril de 2025, Virginia Giuffre fue hallada muerta en su granja de Australia. Pero la causa de la muerte conmocionó al público. Puso fin a su doloroso capítulo. Sin embargo, antes de eso, Virginia había declarado elocuentemente: «No haré ninguna estupidez». Virginia eligió
o hubo algo más detrás de su muerte, solo tenía 41 años. Su familia dijo que luchó hasta el final y pidió que se hicieran públicos todos los documentos relacionados con Epstein. Muchos detalles que rodeaban a Virginia Giuffre antes de su muerte han dejado intranquila a la opinión pública. Los hematomas en el cuerpo de Virginia registrados en las fotos del hospital hace apenas unas semanas muestran que había sufrido una violencia brutal por parte de su celoso marido, Robert Giuffre. Las entradas del diario eran como una advertencia, como una señal de desesperación que nadie tuvo tiempo de reconocer. Ella no es un objeto, su hermano Sky Roberts, dijo a Axios. En una respuesta desgarradora a las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre Virginia, una de las jóvenes empleadas Epstein robó en Mar-a-Lago. La familia de Giuffre no tardó en replicar. Ella no era propiedad robada. Era un ser humano, una víctima de la explotación y una mujer que dio la cara. El fallecimiento de Virginia Giuffre no es el final, sino solo una coma en la lucha por la verdad. Su voluntad es como una llama que pasa a su familia y a quienes creen en la justicia. Su familia ha declarado inmediatamente que Ghislaine Maxwell no será indultada. La mujer que cumple una condena de 20 años de prisión y que era la mano derecha de Epstein debe rendir cuentas. En una entrevista con Reuters, la familia de Virginia envió un mensaje directo. Virginia ha luchado durante demasiado tiempo para que no se traicione a la justicia. Si Maxwell es indultado, todos sus esfuerzos se vendrán abajo. Maxwell merece pudrirse en la cárcel. Virginia sacrificó su vida para que la justicia nunca fuera enterrada. Según el NYPD, la familia no se detuvo en las palabras, sino que convirtió su dolor en acción. Cartas al Congreso, memoriales, campañas de peticiones masivas, todo con el objetivo de abrir todos los archivos. Epstein, los documentos no clasificados sobre Epstein y la red de Maxwell. Obligaron al gobierno a sacar a la luz todos los vínculos ocultos en la oscuridad. La muerte de Virginia fue como un rayo que hizo estallar la ira y la sospecha en Washington. La US Departamento de Justicia se vio obligado a pronunciarse admitiendo que no existe una lista oficial de los clientes de Epstein, pero subrayando también que una serie de registros siguen sellados para proteger a las víctimas y servir a la investigación. Pero en lugar de calmar la ira, el anuncio alimentó el escepticismo. The Guardian se preguntaba con agudeza, ¿a quién se está protegiendo? Las víctimas son figuras poderosas cuyos nombres nunca se han revelado. Este suceso no ha sido solo una tragedia personal, sino también una grieta cada vez mayor en el muro de silencio que rodea a la red de Epstein. Virginia Giuffre, la mujer que obligó al mundo a mirar a la oscuridad a la cara. Virginia Giuffre fue algo más que una testigo en un caso estremecedor. Se convirtió en un símbolo de la verdad y el valor, una mujer que cambió la forma en que el mundo ve el poder, la trata de seres humanos y la justicia para las... Cuando Virginia se levantó para denunciar a Jeffrey Epstein y a su mano derecha, Ghislaine Maxwell, la opinión pública internacional estalló. De ser una joven a la que engañaron para que entrara en Mar-a-Lago, se transformó en una voz fuerte para las víctimas que habían sido silenciadas. Grandes periódicos como The Guardian, la BBC, el New York Times y Reuters publicaron continuamente artículos en los que la calificaban como el rostro de la justicia para los que no tienen voz. Cada testimonio, cada detalle que Virginia revelaba, se convertía en un titular candente, obligando a escuchar y reflexionar a quienes habían ignorado el problema de la trata de seres humanos. El nombre de Virginia está asociado a las personas más poderosas del mundo, el príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton, Donald Trump. La aparición de estos nombres en el expediente conmocionó al mundo. En Gran Bretaña, la familia real se vio sometida a una inmensa presión. Los periódicos británicos, desde la BBC al Telegraph, calificaron las acusaciones de Virginia de pesadilla real sin precedentes. Finalmente, el príncipe Andrés se vio obligado a retirarse de sus funciones reales. En los E.S., el Congreso se ha visto obligado a celebrar audiencias sobre la trata de seres humanos, y las Naciones Unidas han emitido una declaración en la que subrayan la necesidad de ampliar las investigaciones internacionales para proteger a las víctimas. Virginia hizo algo más que denunciar a Epstein.
obligó a poderosas instituciones a examinarse a sí mismas. Virginia se convierte en un símbolo del movimiento Dan Me Too. Tras el movimiento Dan Me Too, el mundo necesitaba otro rostro en la lucha contra el poder abusivo, y surgió Virginia. Entrevistas en los programas 60 Minutos de la BBC y ABC la convirtieron en la voz de miles de víctimas de la trata de seres humanos. La organización benéfica SOAR Speak Out Act Reclaim, fundada por Virginia, se convirtió en su plataforma para convertir el dolor personal en acción comunitaria. No solo se defendió a sí misma, sino que allanó el camino para que muchas otras víctimas se atrevieran a hablar. Virginia Giuffre ha muerto, pero la lucha que emprendió no morirá con ella. La familia de Virginia y sus aliados están convirtiendo su dolor en presión política y pública, obligando al gobierno a ser más transparente, más comunicativo, y sobre todo a impedir que los secretos de Epstein sigan encerrados en registros sellados. La gran pregunta sigue resonando como una advertencia a los poderosos. ¿Será la justicia lo suficientemente fuerte como para abrirse paso a través de la oscuridad? ¿O seguirán enterrados los secretos de los Epstein protegiendo a quienes aún se mantienen en la seguridad de las sombras?